En este problema nos piden calcular el valor de x y nos dan como dato estos ángulos y además nos dan como dato la medida del segmento HS que vale 2. Si nosotros miramos la figura, x es parte del triángulo RFS, es uno de sus lados. Pero los ángulos que nos dan en este triángulo no son notables como para hacer un trazo y formar un triángulo notable. Entonces lo que sí tenemos es este dato de aquí, que RS es bisectriz porque está dividiendo el ángulo en partes iguales. Entonces RS es bisectriz y podríamos utilizar una de las propiedades de la bisectriz para tener segmentos iguales y eso nos ayuda a conseguir el valor de x. Entonces eso vamos a hacer, vamos a repasar una de las propiedades de la bisectriz. Aquí tenemos una bisectriz. Esta es una bisectriz porque ha dividido el ángulo en partes iguales y la propiedad nos dice que si desde un punto de la bisectriz trazamos segmentos perpendiculares a los lados del ángulo, así, esas perpendiculares serían iguales. Y además el segmento limitado por esas perpendiculares son iguales también. Entonces esa propiedad la vamos a utilizar aquí en el problema porque aquí tenemos una bisectriz RS y tenemos un punto. Podemos utilizar este punto S para trazar perpendiculares a los lados del ángulo. Pero para hacer eso tendríamos que prolongar este lado del ángulo RF y también prolongar este lado del ángulo RB. Vamos a hacer eso, vamos a prolongar los lados. Aquí hemos prolongado los lados del ángulo y ahora desde S vamos a trazar perpendiculares, así. Y aplicando esta propiedad de la bisectriz, estas perpendiculares serían iguales. Vamos a marcar que son iguales. Ahora ya tenemos dos segmentos iguales y además hemos formado dos triángulos rectángulos. En uno de ellos, en este triángulo de aquí, x es la hipotenusa de este triángulo y si conocemos estos dos lados del triángulo podríamos calcular el valor de x. Entonces para conocer los lados del triángulo nos ayudaría mucho si conocemos los ángulos del triángulo. Aquí también podríamos conocer los ángulos del triángulo, conocer este lado y este lado es igual a este lado y así ayudarnos a conseguir el valor de x. Entonces aquí podemos conseguir este ángulo en este triángulo rectángulo porque este ángulo es un ángulo exterior para este triángulo que está aquí. Y vamos a recordar entonces la propiedad básica de los triángulos del ángulo exterior. Aquí tenemos la propiedad. Un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores del triángulo no adyacentes a él. Esa propiedad lo vamos a utilizar aquí. Este ángulo es exterior a este triángulo. Si queremos calcular su valor, tenemos que sumar estos dos ángulos interiores. Sumando esos dos ángulos interiores tendríamos 51 aquí. Y si tenemos 51, aquí tenemos 90, este ángulo tendría que ser 39. Para que entre los tres ángulos interiores del triángulo sumen 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Y si vemos ahora la figura, SB es bisectriz, porque está dividiendo todo este ángulo en ángulos de 39 grados y 39 grados. Entonces es bisectriz. Y este es un punto de la bisectriz, de donde se han trazado perpendiculares. Aquí la perpendicular BH se ha trazado al lado del ángulo, y aquí la otra perpendicular también se ha trazado al otro lado del ángulo. Entonces podemos aplicar esta propiedad. Estas perpendiculares son iguales y estos lados también son iguales. Si este lado vale 2, este lado también vale 2. Y como este lado es igual a este lado también vale 2. Ya tenemos un lado de este triángulo, entonces también vamos a hacer lo mismo, vamos a conocer los ángulos del triángulo para conocer sus lados. Este ángulo es un ángulo exterior de este triángulo que está aquí y podemos conocer su valor sumando los ángulos interiores aplicando esta propiedad. Entonces 12 más 18 es igual a 30. 30 es el valor de este ángulo. Si aquí tenemos 90 y aquí 30, aquí tendría que ser 60 para que entre los tres ángulos sumen 180 grados. Entonces este triángulo que tenemos aquí es un triángulo notable de 30 y 60. Vamos a recordar a los triángulos de 30 y 60. Aquí está. Aquí lo interesante de ese triángulo notable es que el cateto que se pone a 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. Entonces aquí tenemos un cateto, el cateto que vale 2, que se está oponiendo a 30 grados. Este cateto debe ser la mitad de la hipotenusa. Entonces la hipotenusa debe valer 4. Y así hemos conseguido el valor de x, que era lo que estábamos buscando en este problema.